Contaremos hoy una historia interesante, que es la muerte del delfín de Francia y el desgraciado conde de Montecuculi. Así que, digamos que hay un hecho en la historia de Francia que ya conocemos, es la muerte del hijo del rey Francisco I, que también se llama Francisco, que naturalmente era el heredero al trono de Francia, que se llama Delfín, y saben también ustedes que al final el que se consagró rey, después de la muerte de Francisco I, fue su segundo hijo Enrique, que fue Enrique II. El delfín Francisco parece que era muy tímido y parecía muy débil. Allá por el año 1535 perdió la timidez de golpe y el rey se puso muy contento. Le vinieron concretamente con la noticia de que el delfín tenía una amante y eso lo llenó de orgullo a Francisco, que era verdaderamente un señor muy galante. La joven compañera del príncipe era la señorita de Lestrange, dama de honor del palacio. La había conocido en un baile campestre. Luego de algunos bailes compartidos, Francisco, el delfín, la hizo su amante entre las pasturas. Todos esos detalles alegraron muchísimo al rey, que consideraba con tristeza a todos los varones vírgenes de más de 14 años. Las nuevas relaciones del delfín lo llevaron a un frenesí desconocido para él. Parece que amaba desaforadamente a Mademoiselle de Lestrange. Salía de caza y también se entregaba a juegos de pelota. Durante estos juegos de pelota recibía el aplauso entusiasta de su nuevo amor. Quiero decir que hacía mucho desgaste físico. Por esos tiempos el emperador Carlos V de España y, mejor dicho, el rey Carlos I de España y emperador Carlos V de Alemania, estaba venciendo a Francisco de Francia en todas partes. Las tropas de Carlos andaban por la Provenza y por la Picardía, y durante la campaña de Carlos y durante la defensa de sus regiones por parte de Francisco, tuvo lugar el hecho ya conocido. Durante una partida de pelota, el primogénito del rey Francisco se sofocó, bebió agua helada y murió a los 5 días. Tenía 18 años de edad. Hemos destacado a veces la repetición de esta clase de muertes en muchos príncipes, casi parece como un cuento, ¿no? El tipo estaba jugando a la pelota y se sofocó. Pienso en Luis X, uno de los hijos de Felipe IV, de Felipe el Hermoso de Francia, que también parece que decían que había muerto porque se había sofocado tomando agua fría después con la pelota. A la pelota quiero decir la pelota paleta. Sí, sí. ¿No? Uno de los hijos el único hijo de los reyes católicos también. Así que me huele un poco a cuento eso de que cualquier muerte extraña la atribuían a una sofocación después de un juego de pelota. El caso es que durante una partida de pelota Francisco se sofocó, se murió, tenía 18 años. Pero después de esa muerte sucedieron cosas todavía más raras. En la corte francesa empezaron a tejerse sospechas acerca de la muerte de este chico. Nadie quiso creer que pudiera haber muerto por beber agua helada. Esto significaba un golpe muy duro para el orgullo de una familia real que debía mostrar herederos fuertes y sanos. ¿Cómo puede ser un heredero fuerte y sano que se muera por tomar agua fría después de jugar a la pelota? La primera sospecha en este sentido se dirigió hacia la pobre Mademoiselle de Lestrange, hacia el amante. Se dijo que el príncipe Francisco ya había llegado sofocado al partido de pelota por los embates que la amante le había propuesto horas antes. Curiosamente lo mismo pasó con el hijo de los reyes católicos, Juan se llamaba, creo. También, decían, era recién casado o se estaba por casar o algo así, ¿no? Y parece que acusaban a la novia de agitarlo demasiado. La muchacha igual se asustó ante sus rumores y abandonó la corte. Desaparecida la amante, se buscó otro responsable. La corte y Francia entera dijeron que el emperador Carlos V había hecho envenenar al delfín. Cuenta Voltaire que la acusación, que para él es mentirosa, se repitió muchísimo. Incluso en los tiempos de Voltaire todavía se lo acusaba a Carlos V. El poeta Malherbe la refirió en una de sus odas, y otro historiador, Genol,
también aseguró que el joven Francisco murió envenenado. Según estos historiadores, Carlos V había tenido un cómplice en la corte para llevar a cabo su crimen. Y ese cómplice era un noble italiano que estaba al servicio del príncipe. Era el conde de Montecuculi, un copero real, si se me permite la expresión, que había estado junto al príncipe durante el juego de pelota. El conde de Montecuculi había llegado a Francia desde Ferrara en 1520 y su procedencia italiana, su afición por la química, lo hicieron un sospechoso perfecto, porque se suponía que todos los envenenadores tenían origen italiano. Lo sospechaban incluso hasta con cierta razón, porque era en Italia donde se había desarrollado una técnica química superior para esa clase de procedimientos. El caso es que lo empezaron lo que no quería decir que todos los italianos fueran envenenadores. Sí, claro. Los envenenadores más famosos de la época, los Borgia, eran italianos. Luego todo italiano era envenenador. El corredor de Fórmula 1 que gana todas las carreras es alemán. Luego todos los alemanes ganan todas las carreras de Fórmula 1. Así se razona. Bueno, y así, al enterarse de aquellos rumores, tal como había hecho antes la amante del Delfín, el conde de Montecuculi decidió huir de aquella corte antes de que la sospecha cristalizara y recibiera un castigo absurdo. Error. Su huida de la corte fue justamente lo que confirmó a Francisco I que su hijo había sido envenenado por un servidor. Sirvió como prueba en su contra. Así que lo metieron preso y empezó un juicio. Otro dato dio excusas a Francisco para defender el honor de su linaje y borrar de su descendencia las muertes por debilidad. Parece que poco antes del famoso partido de pelota, el conde de Montecuculi había viajado a Ferrara y allí se habría encontrado con el emperador Carlos V. Todos los que viajan a Ferrara lo hacen para encontrarse con el emperador Carlos V, de quien reciben las instrucciones pertinentes para asesinar al hijo del rey de Francia. Dicen que Carlos le pidió noticia al conde respecto a la magnificencia de la mesa del rey y respecto al orden que reinaba en su casa. Allí luego planearon el envenenamiento del príncipe. Eso lo aseguraron los hombres de Francisco. Voltaire cuenta que el conde de Montecuculi había ido a Ferrara a visitar a sus parientes, que tenían la mala ocurrencia de vivir justo allí. Pero el dato más contundente lo acercaron los cirujanos reales, que dijeron que el cuerpo del Delfín llevaba arsénico. En el año 1536, con la presencia del rey Francisco, el conde de Montecuculi fue declarado culpable de envenenamiento y condenado a morir. Le dislocaron primeramente los miembros y luego lo ejecutaron. Voltaire se ha indignado con esta muerte. Ha escrito que los delfines no tenían coperos y que en caso de que el conde hubiera estado cerca del delfín durante el sofocón, jamás lo pudo haber envenenado. Cuenta que el príncipe no estaba solo cuando salió sudando del juego de pelota. Si bebió arsénico, cosa que dijeron los cirujanos del rey, debió haber sentido dolores horribles en su garganta y el agua que le dieron debió haber adquirido cierto color al menos sospechoso. Todo esto lo dice Voltaire en medio de una santa indignación. También se pregunta nuestro amigo, el hijo del notario, ¿qué interés podía tener el conde de Montecuculi en matar a un delfín cuando el rey Francisco tenía otro heredero, Enrique, que finalmente llegó al trono? Un último detalle. Algún tiempo después de la muerte del servidor Montecuculi, corrieron otros rumores que no llegaron a nada. Algunos acusaron de envenenamiento a Catalina de Médicis, la esposa del segundón Enrique. Dijeron que para que pudiera reinar su esposo, mandó asesinar al primogénito. La verdad es que Catalina tenía a su servicio numerosos perfumeros italianos, perfumistas es la palabra. Uno creo que llamaba algo así como Ruggero, y según parece la ayudó, no en pero probablemente en otros crímenes que Catalina mandó cometer en virtud de la naturaleza de sus procedimientos políticos, que más bien eran de ese orden. Esto es todo lo que tenemos que decir nosotros acerca de la muerte del pobre conde de Montecuculi, que fue acusado de asesinar a este muchacho. Pero si bien se mira, yo al comenzar esta charlita
Dije que era todo el que se moría sofocado por tomar agua fría después de un partido de pelota merecía nuestra sospecha, pero nuestra sospecha histórica, qué sé yo. Ahora me siento mal porque me parece que acusé al pobre Montecúculi. ¿Y por culpa suya? Y a lo mejor por culpa mía han sucedido estas cosas mucho antes de que yo naciera. Uno puede tener culpas retroactivas, evidentemente. ¿A quién dedicar esto? Seguramente al conde de Montecúculi. A nuestro amigo Voltaire. Al Delfín también, no pobre. ¿A quién? Al Delfín. Al Delfín, pobre. Y a la joven compañera del príncipe, la señorita de Lestrange, que tuvo que salir rajando y que según parece lo sofocaba incluso antes de los partidos de pelota. El tipo iba a los partidos de pelota ya sofocado. Una última consideración. Usted como profesional, sí, dígame. ¿Qué nos puede decir acerca del sofocón amoroso como aperitivo de un sofocón deportivo? Y no es conveniente, ¿no? O sea, uno no va después a una práctica deportiva con todas sus energías, con la mejor predisposición, ¿no? Pero guárdeselo para después, el sofocón amoroso. No, en todo caso no voy a jugar la pelota. Un partido se puede postergar. Claro. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos encontrado un tango, ¿no? Que tiene que ver con este chico muerto a los 18 años. Y el tango se llama precisamente Quien tuviera 18 años. Es un tango de Cadícamo y Barbieri y lo canta Carlos Gardel. Adelante.